Buenos días, me quito el trapo, porque si no se me entelan las gafas y entonces no veo. Y como yo dependo de notas, pues si se me entelan, pues entonces peor. En primer lugar, decir que estoy muy contento de estar con todos ustedes en esta mañana, de agradecer sus oraciones por un servidor, por mi familia. Me encuentro mucho mejor, si no, no estaría aquí, pero ya llevo 13 meses de baja. Agradecer tanto a Paco como a Manuel, que se preocuparon, me llamaban y bueno, también lo comunicaban a todos ustedes. Me encuentro mucho mejor, pero la verdad es que hay momentos, como hablábamos esta mañana, ¿verdad? Hay momentos en la vida que las circunstancias te hacen cambiar las cosas de punto de vista. Y esta es una de ellas. En primer lugar, traigo los saludos de mi esposa. Aunque ella no viene, se acuerda mucho de todos ustedes. Y esta semana hablaba con un hermano que ahora vive en el centro de España, tiene la iglesia en Alcalá de Henares, y le dije, pues mira, voy a estar en la iglesia de Argentona. Y me dice, pues salúdalos muchos. Dice, porque yo soy sobrino de Antonio Sánchez, uno de los primeros que estuvo aquí en la iglesia de Argentona hace más de 50 años y más de 70, ¿verdad? Él es el sobrino y de hecho que dice que tiene todavía mucha relación con una hermana que venía aquí, que ahora va a Mataró, Carmen Sánchez. Él es tío segundo, no lo sé, la cuestión es de que es un hermano que yo amo mucho en el Señor. Él estuvo de pastor en la iglesia de la calle Castellbisbal en Barcelona y bueno, fue una pérdida para mí el que marchase a Madrid, porque ahora lo tengo más lejos, pero bueno, con el teléfono estamos a un tiro de piedra. Ha sido un año difícil, decía que llevo 13 meses de baja y en 13 meses han pasado muchas cosas. Empezando desde que me hospitalizaron, que tuve que hacer un hospitalario en casa, hacer 2 cuarentenas porque la primera no fue suficiente. Y en una ocasión decía un hermano que a veces el Señor permite las enfermedades para estar postrado en la cama mirando hacia arriba. Dice, porque a veces no miras lo suficientemente hacia arriba. Hay momentos en la vida del creyente, del cristiano, que te hacen marcar un antes y un después. Y yo diría que esto será un antes y un después. El primer hermano allegado que partió con el Señor por causa del COVID, estuvo aquí la última vez que pasamos una película por la tarde, fue mi brazo derecho, Jaime Montserrat, un hermano grueso, con barba blanca, una voz muy... Pues ese fue el primero que se partió con el Señor. El último que ha partido con el Señor hace recientemente un mes, no fue por COVID, fue Rafael González, un hermano en Granada, también muy querido. Y por medio de esos dos he visto partir a muchos. Son muchos los que han partido, ¿verdad? Pero cuando esos tuyos son familia o son hermanos cercanos que conoces, parece que la cosa sabe diferente, ¿verdad? La verdad es de que, bueno, han cambiado muchas cosas. En marzo del año pasado dejamos de pasar las películas en el cine, aquellas que llevábamos más de 6 años haciendo, y el cine donde estábamos y otros cines de Barcelona han cerrado sus puertas. No es que hayan cerrado las puertas por causa del COVID, que también, pero eso les ha llevado a dejar el local, vaciar el local, y ahora los locales están vacíos, seguramente destinados a otras cosas. Vamos a ver qué pasa cuando todo esto pase, si es que puede pasar, ¿verdad? Pero la verdad es de que cuando estás tanto tiempo en casa, sin trabajar, pues la verdad es de que piensas mucho. Y aunque a mí me afectó al cansancio todavía, a la memoria, pues la tengo bastante recuperada de nada, de un mes y medio para esta parte. La verdad es de que hay cosas que te hacen cambiar el chip. Yo siempre decía, yo trabajaré hasta los 65. Digo, no permitiré que después de más de 40 años o 45 o 48 cotizando, por 2 asquerosos años te quiten un céntimo.
pero cuando ves que hay muchas cosas para hacer y que el trabajo en cierta manera te roba tiempo para esas cosas, pues las cosas cambian. Han habido cosas en mi vida y me imagino que en la de todos ustedes también, que os habrá hecho vivir un antes y un después. En esta mañana quiero compartir algo de cómo Dios habla al hombre y a la mujer. Pero vamos a hablar de un personaje del Antiguo Testamento y me gustaría empezar leyendo el capítulo de Génesis, capítulo 12, versículo 7. Y vamos a ir viendo en esta mañana unos acontecimientos acerca de un personaje del Antiguo Testamento muy conocido de todos ustedes y que seguramente pues que ya conocen su historia, lo que hizo, lo que le pasó. Dar las gracias a todos los que estáis aquí en esta mañana y a los que me han abierto la puerta de su casa por medio de la electrónica, de la informática y que ahora me tienen que soportar ahí en su casa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a compartir este pasaje. Dice así Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios desde el principio, desde bien el principio, enseñó a los suyos, enseñó a su pueblo de qué manera tenían que adorarlo. Pero no fue hasta años más tarde, en Éxodo capítulo 20, que vamos a ir ahora, precisamente Éxodo capítulo 20, donde encontramos los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando Dios da instrucciones de cómo hacerlo. Éxodo capítulo 20, versículos 24 al 26. Dice así: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde lo hiciere, que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no descubra junto a él. Bien, ahí vemos cómo Dios, en el mismo capítulo donde están los 10 mandamientos, da instrucciones de cómo tenían que buscarlo. Dice, levantarás un altar, ofrecerás sacrificio de tus animales. En el Antiguo Testamento era necesario que se ofreciese la vida de un sacrificio, de un animal, y hubiese derramamiento de sangre. Pero la verdad es de que fijaos las instrucciones que da Dios. Lo harás con tierra, con piedras, no labrarás las piedras para que quede más bonitas, ¿verdad? Hoy en día cuando hay una casa de piedra son piedras talladas para que sean a la medida, para que sean bien esculpidas. No, que sea de una manera muy simple. Dios dice que aquellos altares debían ser de lo que tenían al alcance de la mano. Tierras, piedras sin trabajar, no era un requisito complicado. ¿Sobre qué tierra debían colocar? Sobre cualquier lugar. Hoy en muchas ocasiones, para acercarnos a Dios, ¿qué medio usamos? La oración. Algo tan sencillo que ya se usaba en el Antiguo Testamento en este tiempo. Fijaos que no ha cambiado. Hay cosas de la comunicación que han cambiado. ¿Quién de pequeñito no ha jugado con 2 yogures y una cuerda por medio a ver si me escuchabas, ¿verdad? ¿Os acordáis? Luego los walkie-talkies, luego los ordenadores, la telefonía, los teléfonos. Hoy en día es un adelanto tremendo, pero es que hoy en día cogemos el móvil, marcamos, nos comunicamos, pero no sabemos lo que hay detrás de eso, porque eso está conectado con un satélite, ese satélite con otro, y es súper complejo. Pero el comunicarnos con Dios, el hablar con Dios, es tan simple como lo estamos haciendo hoy, igual que lo hacían en el Antiguo Testamento. Fijaos cómo Dios hace las cosas sencillas. Abraham, como hemos leído aquí, quien después fue Abraham, se caracterizó por ser una persona que buscaba a Dios. Y en esta mañana vamos a destacar 4 momentos en los que Abraham buscó a Dios. Cada vez que eso hacía Abraham, era una etapa progresiva de su vida. Y yo pienso que cada uno de nosotros en nuestra vida de cristianos hemos edificado diferentes altares, hemos buscado diferentes momentos, Dios nos ha hablado en diferentes ocasiones y hemos tomado quizás diferente rumbo en diferentes ocasiones.
Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Todos os acordaréis de aquel pasaje donde Dios le dice a Abraham y le dice que va a hacer de él una gran nación, que establece con él un pacto y le da solamente, en todo el capítulo, le da dos requisitos, pero dos requisitos que son complicados. Por lo menos uno de ellos. El primero es cree. Bien, hemos creído, pero el otro es complicado. Dice, obedece. Nos cuesta más obedecer en muchas ocasiones. Es importante destacar que el que toma la iniciativa para acercarse al hombre no es el hombre que se quiere acercar a Dios, sino es Dios que se acerca al hombre. Eso es importante. Y es importante porque ahí se crea un pacto entre Dios y el hombre. ¿Sabéis lo que es un pacto? Hoy en día un pacto no sirve de nada si no hay unos papeles o hay un contrato o se hace en el notario. ¿Por qué? Porque la gente no tiene palabra. La gente, cuando das tu palabra, cuando te comprometes a algo, llueva, nieve o pase lo que pase, debes de cumplir con tu palabra. Como hijo de Dios, estamos honrando a Dios y no podemos, por una tontería, olvidarnos de cuándo hemos dado nuestra palabra y nos hemos comprometido. Es después de ese encuentro divino cuando Abraham edifica un altar y no era un lugar simplemente para sacrificar un animal, que también lo hizo, sino que representaba la comunión con Dios. Él estaba buscando la presencia de Dios en su vida y ese lugar, ese acto, le estaba recordando la protección, la promesa. Era un altar para renovación, para decir, Señor, estoy aquí y tú me estás prometiendo esto, que me darás toda esta tierra. Qué difícil es, a veces. Cree, bien, ya creo, pero obedece. Eso nos lleva a pagar un precio y en muchas ocasiones no queremos pagar el precio. Abraham entiende que Dios es el centro de su vida y cada vez que buscaba su rostro, cada vez que edificaba un altar, cada vez estaba más en comunión con Dios. Y la verdad es que en muchas ocasiones nosotros también estamos en comunión con Dios. ¿Sabéis cuando Dios nos habla? Cuando tenemos problemas. Cuando todo va bien, no pasa nada. Cuando yo hablo con un hermano y le pregunto por su vida espiritual y me dice, uy, todo va bien, es precisamente cuando pienso algo no funciona. Porque si eres fiel a Dios, Satanás te tentará. Si quieres agradar a Dios, te pondrán zancadillas en más de un lugar, incluso en el trabajo, la familia, la gente que no te conoce. Obedece. El primer altar que edificó Abraham, nos dice la escritura que fue en el encino del More Siquem, y More significa lluvia temprana, y allí edifica ese primer altar. Un altar que representa la primera comunión con Dios, donde Dios le habla, y ahí a partir de ese momento, y ahora yo le pregunto a usted, imagínese usted cuando usted conoció al Señor. Cuando aceptó al Señor en su corazón y le pidió que entrase, yo todavía me acuerdo, ya han pasado unos cuantos años. En tu vida parece que te vayas a comer el mundo, tienes ganas de hablar del Señor sin saber solamente Juan 3:16 y a lo mejor algún otro versículo, pero tienes ganas de comerte el mundo, estás lleno de expectación, de entusiasmo, de alegría, de vitalidad, quieres hacer muchas cosas sin saberlo. Sin saber, quiero decir, mucho de la escritura, pero el Señor te ha salvado y hay un gozo en tu corazón y hay una expectación tremenda, un entusiasmo, una emoción de la promesa que has escuchado de parte de Dios. Cuando Abraham levanta ese altar, era el inicio de una jornada de fe con Dios, Dios le dice, todo eso te daré. Bien, yo creo, pero las pruebas que van a venir a partir de aquí van a ser como van a ser. Ya había salido conforme a la promesa de Dios, había llegado a Canaán, vio que allí habían un montón de habitantes, pero Dios le dice,
esa tierra te daré, esa tierra será tuya. Y Abraham tiene que poner una fe sencilla en las manos de Dios y decir, bueno, creo. Ahora, ¿qué me pides tú para que esa tierra sea mía? Bien, pasa el tiempo y vemos a Abraham buscar otra vez el rostro de Dios entre Betel y Ai. Y allí edifica otra montaña de piedras, ofrece otro animal y vemos que allí ofrece otro sacrificio. Betel, todos sabéis que significa casa de Dios, y Ai era un pueblecito que fue derrotado en varias ocasiones, un pueblecito donde había pecado enterrado. Y en muchas ocasiones Abraham estaba en ese caminar cristiano y llega un momento que se encuentra entre Betel y Ai. En muchas ocasiones en nuestro caminar cristiano puede suceder que también nosotros nos encontremos entre Betel y salgamos de una reunión y salgamos de estar con unos hermanos, y salgamos de estar en alguna convención o en algún seminario y salgamos llenos del poder de Dios. ¡Qué bien hemos estado! Pero cuando marchas para casa, cuando pasas por la puerta, cuando llegas al trabajo, ves que las cosas no están como te gustaría que estuviesen. Y ves el pecado que hay, la corrupción, la maldad del hombre. Y en muchas ocasiones miramos hacia arriba, vemos el Betel de Dios, pero luego vemos lo que nos rodea y vemos el ay del pecado y el desorden que hay y que nos rodea. Yo recuerdo a eso, aquella anécdota de aquel nene pequeño que estaba con su mamá y la mamá estaba con un bastidor cosiendo. Los más mayores sabrán lo que es un bastidor, los más pequeños no. Pero aquello cosiendo, bordando con colores, y el niño mira por arriba. ¡Uy, mamá, qué flores tan bonitas! Pero luego cuando mira el bastidor por debajo dice, uy, aquí cuántos nudos y cuántos hilos. En muchas ocasiones nosotros vemos las cosas por abajo y vemos el ay. Y no nos damos cuenta que por la parte de arriba Dios está trabajando. ¿Cuántas veces nos sentimos entre Betel y Ai? ¿Quién va a hacer? Pues cuando Abraham se encontró de esa manera, ¿qué hizo? Buscar el rostro de Dios, alabar a Dios, invocar su nombre. Y ese fue un altar en medio de la incertidumbre. ¿Quién de nosotros no ha tenido incertidumbre? ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas y se ha parado a pensar y se ha parado a decir? Ahí vemos sus incertidumbres. Génesis capítulo 13, versículo 4. Fijaos lo que dice. Génesis 13, 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Bien, he dicho que entre Betel y Ai levantó un altar a Abraham, pero aquí nos dice la escritura de que volvió nuevamente a ese mismo altar. No tuvo que levantarlo porque todavía los pedruscos estaban allí levantados, pero tuvo que ir ahí. ¿Para qué? Pues para reconocer un pecado. Él había mentido acerca de Sara, ¿os acordáis de la historia? Y ha dicho que muchos de vosotros conoceríais la historia de Abraham y recordaríais. Pues él mintió acerca de su esposa y él tiene que regresar atrás y sobre aquel mismo altar que él había edificado entre Betel y Ai, en el lugar de la incertidumbre, pedir perdón a Dios y ofrecer nuevamente sacrificio. Hay momentos que debemos de recordar lo que Dios ha hecho cuando nos habló antes. Vais a decir que soy tonto quizás, pero yo cuando conocí al Señor, tendría unos 16, 17 años, el lugar donde yo lo conocí, en la iglesia donde estaba, primero era la avenida del Caudillo 119, en San Adrián de Besós, luego cambió el número de la calle, luego cambió el nombre de la calle, luego nos tuvimos que marchar de allí, ahora primero hubo una óptica, ahora no sé lo que hay, pero sabéis que todavía cuando paso cerca quiero pasar por la puerta para recordar aquel pacto que hice con Dios en aquel lugar. Y ya no está la iglesia allí. Diréis que soy tonto, pero recuerdo el pacto que hice con Dios en aquel lugar y ahora me parece que hay una tienda de
de comestibles o de no sé lo que hay. La cuestión es de que en muchas ocasiones tenemos que volver al sitio donde tuvimos el pacto con Dios. Génesis capítulo 13, versículo 14. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque de ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en el Hebrón, y edificó allí otro altar a Jehová. Bien, Abraham vuelve nuevamente a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, a ofrecer sacrificio. Y todos conocéis el problema, ¿verdad? Los pastores de Abraham y los pastores de Lot chocaban, ¿verdad? Y bueno, llega un momento que Abraham, con toda su buena fe, le dice a Lot: bueno, va, escoge tú dónde te quieres quedar y así no nos peleamos, ¿verdad? Y vemos pues cómo Lot escoge la mejor parte. No era tonto, claro, le dejaban escoger, que iba a coger la peor parte, ¿verdad? No, coge la mejor parte. Coge la llanura del Jordán, tierra de riego, tierra más o menos plana. Y tú, Abraham, vete a la montaña donde apenas hay agua, donde vas a tener menos césped para tu ganado y espabilate. Y Abraham nos enfada con Lot, se separan de buenas maneras y dice la Escritura que allí busca nuevamente el reino de Dios. ¿Y qué hace Dios con Abraham ahí en ese lugar? Le fortalece nuevamente, le da fuerzas diciendo: mira, tú te vas al peor sitio, pero ves, todo eso que ves, todo eso te lo daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y si alguien es capaz de poder contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Sabía que no iba a poder hacerlo. Abraham nuevamente busca el rostro de Dios. Un tercer lugar y una tercera decisión donde Abraham tiene que tomar una decisión difícil. Tiene que sacrificar relaciones. ¿Sí? Suena fuerte, pero a veces es necesario separarse para que Dios pueda hacer la obra en tu vida. ¿Os acordáis del Nuevo Testamento de Pablo y Bernabé? Podían haber forzado la situación, decir, seguimos juntos, pero posiblemente de esa manera el Señor no hubiese podido hacer la obra ni en uno ni en otro, ni hubiesen podido llevar el fruto y la bendición que ellos llevaron. Es necesario sacrificar relaciones. Tendrás que separarte de amigos, de familia, si es necesario de hermanos, de tu propia casa, marcharte a vivir a otros lugares para que Dios pueda obrar en tu vida. Lot nunca debía haber acompañado a Abraham, pero bueno, en muchas ocasiones muchas cosas se hacen con la buena intención y no es malo. Pero cuando pasa el tiempo, Dios te va mostrando cosas y si tú haces como Abraham, buscar el rostro de Dios, buscar la dirección de Dios, buscar el deseo de Dios en tu vida, Él va a ir cambiando cosas que no entenderemos. Han pasado cosas en mi vida que yo nunca hubiese entendido y que yo nunca hubiese hecho, pero ahora puedo dar gracias a Dios porque cada cosa que ha hecho ha sido para bien. Hace un momento os decía que yo también decía, yo trabajaré hasta los 65 y ahora me estoy dando cuenta de que hay mucha cosa para hacer. Pero ¿por qué? ¿Porque he estado enfermo con el asunto del virus? No lo sé, pero veo las cosas de otra manera. Dios me ha hablado de otra manera. He buscado el rostro de Dios igual que Abraham. No tuve que levantar un altar de piedras ni de pedruscos. Hoy en día podemos buscar a Dios en cualquier sitio, en el coche, en la iglesia, en casa, caminando por la montaña o por la calle, por cualquier lugar. Os he dicho que la comunicación con Dios por medio de la oración es tan simple como en el Antiguo Testamento. No es nada compleja, no necesitamos pilas, no se nos acaban las baterías de poder hacerlo.
y podemos seguir haciendo. Pero no acaba ahí la prueba de Abraham. ¿Os acordáis de lo que decía? Cree y obedece. Bien, él ya ha creído. Él ha tenido que pagar incertidumbres, dejar mi tierra e irme a ese lugar. Él ha tenido que sacrificar relaciones, separarse de Lot. Él había recibido confirmaciones de parte de Dios, pero Dios todavía lo pone a prueba. ¿Qué falta por hacer? Pues Dios le pide que sacrifique lo que más ama. ¿Os acordáis, verdad? Y ha dicho que no venía a deciros nada nuevo, sino a recordaros aquello que ya sabéis. Le dice, entrégame a tu hijo. ¿Ves? Edifica un altar y ofréceme a tu hijo. Yo no sé si a muchos de los que estamos aquí Dios nos pidiese lo mismo, ¿cómo actuaríamos? Pero, ¿qué le estaba pidiendo aquí Dios a Abraham? Lo que él más amaba. Dios puede pedirte lo que más amas. En ese lugar, Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios se lo había pedido. Yo no sé lo que podría pasar en la mente de Abraham. Abraham podía ser un hombre de gran fe. Abraham podía decir, bueno, mira, Dios me está pidiendo esto, pero yo sé que después Dios, como es Dios y lo amo y lo obedezco, resucitará a mi hijo. No sé lo que podía pasar, pero para la mente de Abraham, él ya había sacrificado a su hijo antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo había ordenado. Una cosa que no cabía en los parámetros de la vida de Abraham, ni tan siquiera en los nuestros. Una cosa que nunca Dios había pedido un sacrificio humano, y aquí está pidiendo una cosa, Dios, que es ilógica, antinatural y, si me permitís la expresión, hasta pagana, que era lo que hacían los dioses paganos, ofrecer vidas de personas. Una cosa que era hasta pagana. Y Abraham está dispuesto. Yo estoy seguro que Abraham no tenía ganas de sacrificar a su hijo, pero en su espíritu, en su corazón, ya lo había sacrificado por cuanto Dios me lo está pidiendo y tengo que hacerlo. Cree y obedece. Os he dicho antes que lo que más cuesta es obedecer. Dios era lo suficientemente poderoso para resucitar al hijo de Abraham, si hubiese querido. Pero Abraham dice, si Dios lo está pidiendo, es porque es bueno. No lo entendía, ni yo lo entiendo, si Dios nos pidiese a cada uno de nosotros que ofreciésemos a nuestro hijo o a nuestra hija. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros también a sacrificar en nuestra vida aquello que Dios nos pida? ¿Os acordáis de las dos cosas que he repetido en varias ocasiones? Cree y obedece. Creer ya creemos, pero obedecer, ¿cuánto nos cuesta? Obedecer a Dios es siempre una lucha. Y eso involucra que haya dolor, negación. No es fácil, ni viene de una manera natural. En ese lugar, en ese altar que tuvo que levantar Abraham y que su hijo le decía, papá, estamos levantando el altar, ¿y dónde está la bestia? ¿Dónde está el animal? ¿Os acordáis de la historia, verdad? Es el altar del refinamiento, donde se forja nuestro carácter. Dios estaba comprometido con Abraham, igual que lo está comprometido con cada uno de nosotros. Él había iniciado una obra en la vida de Abraham, igual que la ha iniciado en la obra de cada uno de nosotros. Y dependerá de nosotros lo obedientes que queramos hacer. Dios anda buscando personas que le busquen. Y sabes una cosa, cuando estás en la cama un día y otro día y otro día y una semana y 2 semanas y 4 semanas y 5 semanas, te da que pensar mucho. Cambias muchas cosas que tenías pensando que iban a ser buenas. Por eso os decía yo esta mañana cuando he empezado, de que
muchas de las cosas que yo pensaba hace 1 año y medio, 2 años, a raíz de la enfermedad, se me han desbaratado. Tengo otros puntos de vista, tengo otras maneras. No es que Dios me haya revelado nada, ni haya tenido un sueño de noche, ni mucho menos, pero veo las cosas que tengo que aprovechar más el tiempo. Quedan todavía muchas cosas para hacer en la obra del Señor. El Señor se ha llevado a muchos a su presencia. Ellos ya están gozando de la presencia del Señor, pero los que quedamos aquí, ¿qué nos queda? Ya hemos creído. Tenemos que obedecer. Tenemos que seguir trabajando, llevando almas a los pies del Señor. En ese último lugar donde Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a tu hijo, es el lugar donde se expresa la mayor adoración, donde se entrega sin reservas aquello que Dios me pida y donde le decimos a Dios, ¿qué quieres de mí? Y Dios te dice, lo que sea tuyo. ¿Y sabes lo que es tuyo? Lo que es tuyo es tu salud, es tu coche, es tu trabajo, es tu tarjeta de crédito, es tu cuenta corriente, porque todo lo que tenemos, repito, todo le pertenece a Dios. Y en muchas ocasiones nosotros nos pensamos, bueno, es que yo hago deporte, yo me cuido, yo soy sano, yo no como esto, yo no fumo, yo... Bien, no es malo, pero ¿quién te da la salud? ¿Sabéis una cosa? Muchos de los que se han marchado no habían fumado ni bebido en su vida. Me decía la doctora en una de mis visitas, me decía que había un paciente, dice que era deportista de élite, de estos de fondo, que había participado en cosas de estas grandes. Dice, y tiene que venir caminando con muletas. Y era un deportista. Todo la salud, el trabajo. ¿Quién te ha dado el trabajo? Yo, porque gracias a mis estudios, gracias a mis conocimientos. ¿Os dais cuenta? Siempre decimos yo, siempre nos ponemos yo, cuando delante tiene que ser Dios. Dios nos da la salud, Dios nos da el dinero, Dios nos da la cuenta bancaria, el coche, la casa, todo. Señor, ¿qué quieres de mí? Como le decía Abraham, y Dios le dice, lo que es tuyo. En el momento que estemos dispuestos a sacrificarnos y a darle a Dios lo que Él nos pide, todo aquello que es nuestro, no nos vamos a desprender como los valdenses, ¿verdad? Que vendían sus bienes para... Perdón, los valdenses no. Sí, los valdenses. Los pobres de León, que vendían sus bienes para dárselo a los pobres. No vamos a desprendernos así, de buenas a primeras, como algunos cristianos hace siglos, que el Señor viene, pero sí debemos de dar a Dios, si Él nos pide algo, debemos de darlo. ¿En qué lugar nos encontramos hoy? ¿En cuál de los altares de Abraham nos encontramos hoy? No concluyamos en nuestra vida, no marchemos sin buscar el rostro de Dios y que no detengamos nuestro recorrido. ¿Por qué? Ya hemos creído, conocemos la Escritura, Dios nos ha salvado, mora en nuestro corazón, pero tenemos que obedecer. Tenemos que hacer aquello que Él demande de cada uno de nosotros. Y repito, han habido momentos en mi vida, he comentado de cuando acepté al Señor, podía comentar otros momentos en mi vida donde el Señor en cierta manera me habló, me mostró, pero hace 13 meses empezó a hablarme de otra manera y yo todavía no entiendo. Yo siempre decía, yo trabajaré hasta el final y ahora veo, hay muchas cosas para hacer. La obra es mucho. Señor, ¿qué quieres? Pues lo que sea tuyo. Él ya me ha dado fuerzas, me encuentro mucho mejor por la voluntad de Dios, por las oraciones de los hermanos que han sido muy confortables, no solamente las vuestras, sino también las de hermanos de fuera de España, de otros lugares que me han ido escribiendo y preguntando y llamando. Y la verdad es que cuando se ora por las personas, la oración tiene poder, se obra. Y nos damos cuenta de cómo Dios nos habla. Repito, de que hay cosas que cambian,
y en mi vida también han cambiado. Espero que sean para su honra, para su gloria, y podamos seguir sirviéndole los años que Él permita, los años que Él quiera, hasta que nos llame a su presencia y poder estar con aquellos que han partido estos meses, hermanos amados, queridos, y que seguro que muchos encontramos a faltar. Que Él nos bendiga. Sí, amén.